¿Qué es la ortodoxia oriental? ¿Cuándo y cómo se origina? ¿Cuáles son sus ritos más importantes? Estas y otras preguntas las iremos respondiendo a lo largo de este programa, platicando con Mateo Condori desde Bolivia. Bienvenidos a Cineforo Católico. Hola, buenas noches. Como cada miércoles, de nueva cuenta en Cineforo Católico, estamos dándoles la bienvenida a todos ustedes, tanto a los que nos ven en vivo como a los que nos reproducirán el día de mañana a través de YouTube. El día de hoy estaremos de nueva cuenta, como lo venimos haciendo desde hace ya algunos meses, con nuestro queridísimo parte importante de Cineforo Católico y un gran amigo y colaborador, Mateo Condori, que está desde Bolivia y nos está acompañando para hablar precisamente de un tema bastante interesante, la ortodoxia oriental. Recuerden, hoy es miércoles 28 de mayo y vamos a darle la bienvenida a Mateo esta noche. Hola Mateo, ¿cómo estás? La paz y las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, Dios Rey y Salvador nuestro, esté con usted. Todo bien aquí. Gracias por nuevamente la invitación, hermano. No, pues es bastante interesante siempre platicar contigo porque nos hablas de temas que pues realmente nosotros estamos de este lado, de Occidente, de todo lo que es la iglesia latina, pero tú nos hablas mucho de la iglesia oriental y en esta ocasión vamos a tocar esa cuestión de la ortodoxia oriental, a veces tan desconocida, pero tan cercana a la vez, porque finalmente fue parte de la iglesia católica en algún momento, ¿no? Claro, así es. La ortodoxia, cuando uno escucha eso, sale bien a la mente, ¿no? Todas estas iglesias orientales con un rito diferente al latino que es conocido. Pero por qué ortodoxia? ¿Por qué es tan importante este tema de la ortodoxia? Bien partiendo ya desde el mismo término, ¿no? Orto, recta, doxa, doctrina. Recta doctrina es algo que incluso un celo de los cristianos apostólicos guardan, ¿no? Que tenemos, que decimos, somos cristianos y tenemos la recta doctrina, la ortodoxia. Y a esto surge, es a causa de esas herejías que van surgiendo en esa época del cristianismo, ¿no? Y más que todo, aparece a causa, más que todo, del arrianismo, posterior nestorianismo, eh, ¿cómo se llama? Este monofisismo, monotelismo, apolinarismo y tantas otras que hay. Entonces, aquellos que realmente tienen o preservan la fe auténtica van a preferir llamarse como tal ortodoxos, no ortodoxia. Y dentro de esa ortodoxia también está la iglesia de rito latino, claro, por supuesto que sí, porque tanto los que dicen ser ortodoxos del Oriente y también de Occidente
creemos en sí lo mismo, pero con diferentes matices, con diferentes interpretaciones. Ya. Y ahorita que hablas de esas diferencias, ¿cuáles son las diferencias y cuáles son las semejanzas que tenemos? Bueno, dentro de la misma ortodoxia incluso hay diferencias. Cuando escuchamos ortodoxia, nos viene a la mente el patriarcado, digamos, de Moscú, Constantinopla y todos estos, pero que son de un rito en especial bizantino o griego. Pero Mm, si vemos a los coptos, a los armenios, a los ortodoxos, tienen ritos diferentes y su ortodoxia es también diferente, ¿va? Resulta que la ortodoxia va a tener una lucha entre el concilio de Calcedonia, que es en el año 400 y tantos, y en el concilio de Éfeso. San Cirilo de Alejandría aparece contra las herejías de Nestor. Y más tarde, el Calcedonia se vuelve, o se trata de ver esto, con la aparición de Eutiques, con el monofisismo, y ya luego también se hace como una especie de arreglo ahí doctrinal, donde ya se define como recta doctrina ortodoxia a esa que se define en Calcedonia. Pero quienes no aceptan esta definición son ortodoxos no calcedónicos. Por lo tanto, existen ujú. dos tipos de ortodoxia. Ortodoxia oriental, así como tal, anterior a la de Calcedonia, es una ortodoxia no calcedónica o de Éfeso, o más conocida como miafisis o miafisita. Y la de la ortodoxia de Calcedonia o calcedónica es diofisita o difisita. ¿En qué se diferencia? Diófisis o la miafisita habla de una naturaleza, mientras que la diófisis habla de doble naturaleza. Una confusión que hasta hoy en día existe, no sé, una confusión que hasta hoy en día entre ortodoxos bizantinos y ortodoxos no calcedónicos siguen luchando, siguen dándose ahí que están en lo correcto, que están en herejía y todo eso. Dentro de esa ortodoxia, la Iglesia Católica Latina pertenece a la ortodoxia calcedónica, es decir, difisita, ¿no? Diafisita. Entonces, ese es el punto, ¿no? Que existe ortodoxia, porque tanto la ortodoxia oriental miafisita mantiene los concilios tanto eh, de Nicea, Constantinopla y Éfeso, y lo siguiente, el de Calcedonia, ya tiene hasta otros más, ¿no? Hasta los 7 concilios ecuménicos que se conocen actualmente. Ya. Y digamos que dentro, bueno, creo que ese tema no lo hemos tocado contigo, pero a ver, recuérdanos, ¿en qué momento la iglesia ortodoxa se separa de la iglesia católica? Bueno, separarse en sí, bueno, como soy copto católico o con una visión oriental, no diría como que que los ortodoxos se separan de los católicos o que los católicos de los ortodoxos, sino más que todo es un rompimiento que hacen ambos, tanto Ujú. Occidente como Oriente, pero estamos hablando eso del año 1053, si no me equivoco por ahí, 1054, donde se ocasiona esa fragmentación, ese cisma, ¿no? Entre Oriente y Occidente. Pero resulta que esa ortodoxia de la cual estamos hablando es la ortodoxia bizantina, mientras la otra ortodoxia que mencioné, la de la miafisis, es mucho más anterior que esta, porque en 1054, que es cuando recién se está dando este cisma, pero podemos decirlo así, de dos comunidades que tienen en sí también poder, influencia de poder. Ya. Y digamos que en ambos casos, o en todos los casos, es totalmente cristológica, ¿no? Sí, en los comienzos sí es cristológica, pero en el de 1054 ya es más que eso. Ya hay una inclusión del filioque, por ejemplo, porque los orientales en el credo no tenemos el filioque, mientras que en Occidente sí se hace como una añadidura, una modificación del filioque, o sea, que procede también del hijo, ¿no? Que en realidad significa.
Y aparte también que en Occidente al obispo de Roma, al papa, al pontífice, se le da un papel mucho más alto de lo que ya se conocía en Oriente, dando así una supremacía jurisdiccional y administrativa casi a nivel, lo diremos casi divino, ¿no? Entonces la visión oriental no lo ve así, siempre se le reconoce la primacía del obispo de Roma, pero no en ese sentido tan alto como un monarca que está por encima de todo y puede hacer lo que quiera. Esa es la pequeña diferencia. Entonces, en ese sigma del 1054 se marcan esos pequeños puntos, ¿no? Dicen filioque, que incluso el lenguaje litúrgico, algunos dicen que el latín, que el griego, que no se entendía, y por estas cuestiones se rompe. Pero más que todo, las cuestiones son políticas, porque recordemos que Constantinopla viene a ser la nueva Roma, y pues el Papa se encontraba, como siempre, en la capital de Roma, ¿no? Entonces hay como una lucha de poder ahí, por parte también que en la Iglesia Latina, por medio de la historia, se sabe que hace aparecer como tal una monarquía con nuevos césares. Y en cambio en Constantinopla como que se mantiene, ¿no? Esa monarquía de, bueno, de los bizantinos. Ya. Y dentro de esta ortodoxia también, y me imagino que en Oriente, así como hay en los católicos orientales, también está dividida como por sectores o grupos o liturgias distintas o algo así. Claro, si estamos hablando de los católicos orientales, al menos los que estamos en comunión, claro, son diferentes grupos. Hablando de liturgia, seis formas litúrgicas, pero hay varias comunidades, o sea, iglesias independientes que están en comunión con Roma, que reconocen a Roma, pero sus liturgias van a diferir, ¿no? Del latino, del bizantino, del alejandrino, del armenio, del antioqueno, incluso de los caldeos. Siempre va a haber ligeras diferencias. Y eso es lo que los identifica a estos grupos como esos cristianos que siguen esa tradición. Ya. Bueno, aquí saludamos a Romana Católica, que anda por Bienvenido. ahí. Y dice que fue en el año 1054, que pensó que era en general. Y nos hace otro comentario que son razones sociopolíticas. Oye, hablando de eso, bueno, siempre se ha dicho, pero no sé, tú sabrás más, um, que realmente esa separación también se dio a raíz de, creo que fue Enrique VIII, Enrique VI, o Enrique VIII, ¿no? Que quería tomar como esposa, no me acuerdo si era Ana Bolena o era otra, pero el chiste es que quería tener otra esposa. Y como en la iglesia católica no permitían que él se casara, porque ya estaba casado previamente con otra, entonces por eso pidió esa separación y la creación de las iglesias ortodoxas, ¿no? No sé, ¿tú qué Bueno, sabes? eh, no, bueno, algo por ahí. En realidad, Enrique VIII da a nacer a la iglesia protestante anglicana. A los anglicanos, y los anglicanos no tienen nada que ver con los ortodoxos, son más que todo Mira, de la parte latina, ¿no? Es una división de la parte latina, al igual que los luteranos, al igual que los presbiterianos. Y bueno, yo estaba casado con Catalina de Aragón, si no me equivoco, quería casarse con ella. Bueno, a causa de eso, como que esas razones eclesiásticas, la autoridad del Papa, que es lo que hace fundar su propia iglesia, la iglesia anglicana que hoy en día conocemos. Casi algo similar se podría decir ocurre en el 1054, ¿no? Con la iglesia de Oriente y Occidente, por quién ostenta más poder, quién tiene más autoridad o poder. Entonces, como que ahí ocurre este cisma, porque aquí hay un pequeño relato ahora que recuerdo, que un cardenal católico enviado de Roma va con una misiva a Constantinopla en la actual mezquita, pero que en realidad es la catedral de Hagia Sofía, ¿no? Santa Sofía, lleva esta misiva donde ya se estaría excomulgando a aquel entonces patriarca Miguel Cerulario, que es el patriarca de Constantinopla.
Y a respuesta de eso, el patriarca también manda una misiva de excomunión a Roma, excomunión mutua. Ya, mira, precisamente Jan nos estaba escribiendo, dice que, bueno, era Enrique VIII, nada más que puso creo que 18, pero era Enrique VIII, rey de Sí. Inglaterra, así es, y dice que quería anular su matrimonio, la iglesia se lo niega y funda su propia iglesia, hoy es conocida como Iglesia Anglicana, precisamente. Y dice Romana Católica, es que algunos confunden los ortodoxos con los protestantes tradicionales y no tienen nada que ver. Mm. Eso sí, los ortodoxos y los protestantes son cosas muy diferentes, no son lo mismo. E incluso algunos decían, a los ortodoxos son como protestantes, no, no son protestantes, son No, cristianos, obviamente. Y los protestantes ya es otra historia, no sabemos qué parte desde Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, ahí incluimos a Enrique VIII, pero se forma una iglesia tipo católica con un estilo católico, pero ya protestante, ¿no? Que hasta hoy en día existe. sí, eso sí, pero digamos que los ortodoxos podrían ser considerados como los que tienen, pues, como que la tradición más arraigada de los primeros siglos, ¿no? Sí, en eso sí, claro. En la ortodoxia hay un celo, como decía en principio, tener esas tradiciones dichas ortodoxas, rectas, ¿no? Más que todo, hablando desde el concilio de Nicea, donde se arregla esto de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, contra los arianos. Ya más adelante es el concilio de Constantinopla, el de Éfeso, el de Calcedonia, obviamente, que es el punto donde se hace una doble división de la misma ortodoxia, ¿no? Entonces esos puntos es lo que se mantiene con celo hasta el séptimo concilio ecuménico, al menos para las iglesias ortodoxas bizantinas. Porque en la iglesia católica latina, obvio, hay más concilios que han llegado, pero en Roma, ¿no? Para la iglesia latina. Pero los que dicen ser ortodoxos, al menos de la parte bizantina, sí o sí consideran a los 7 concilios ecuménicos como principales bases para la fe ortodoxa. Y esa no se la puede modificar, no se la puede quitar, añadir. Es por eso que hay un celo muy grande, incluso hablando del credo, de lo que comentaba el Filioque, que el principal defensor de este es San Gregorio de Palamas, quien va a explicar incluso sobre esto, y otros tantos, no hay otros tantos santos igual, que hablan de este tema. Entonces, los ortodoxos preferimos mantener que esas tradiciones, sin alterar, sin cambiar. Es por eso que a Occidente se le ha visto como heterodoxo, que ha cambiado, ha modificado, ha incluido cosas como el filioque, tiene inclusiones como ¿cómo se llama esto? Del purgatorio, una nueva concepción sobre la Inmaculada, sobre la concepción de María. Entonces esos temas como que en Occidente se han ido desarrollando independientemente, pero los orientales, los ortodoxos orientales, no tienen esto, no tienen esto. Incluso yo como siendo copto católico, no tenemos esto, pero en cierto modo podríamos tener una interpretación similar o casi igual a lo que hace Occidente. Ah, mira, y regresando a ese punto, ¿tú qué consideras que falta para hacer otra vez esa unificación? Ya se ha intentado unificar a la iglesia, el de Florencia, por ejemplo, el concilio de Florencia, donde sí había como una especie de acuerdo de la iglesia, pero quienes se oponían, el pueblo, obispos, sacerdotes, en su mayoría eran los que decían, no, no se puede dar esto, porque ellos están en herejía, que un montón de cosas. Entonces, darse una unidad posible en la actualidad es algo muy complicado. Se podría decir en términos, tratar de arreglarlo en un concilio, tal vez, pero al menos sí sería importante lograr lo que es una comunión.
¿no? Porque yo sé que en ese proceso de unidad, Occidente siempre va a querer favorecerse, poniendo por encima de todas las iglesias el papel del papado, ¿no? La supremacía del papado. Mientras que los orientales, los ortodoxos, van a decir lo contrario, que se quiere la igualdad, ¿no? Ya. Ya. De hecho, a ver qué nos dice acá. Dice Romana Católica, hetero, ¿qué? ¿Hetero? No, yo creo que lo vuelvas a repetir, porque no entendí, había mucho ruido. Yo creo que quiere que lo repitas. ¿Qué es lo que quiere que repita? Tal vez Supongo porque... que lo que estábamos hablando. Bueno, como estaba mencionando de esto de la ortodoxia, de la posible unidad, ¿no? Uh-huh. De que se pueda dar, se podría dar, pero siempre va a existir esa desconfianza en el pueblo. Tal vez en papeles, en acuerdos podríamos entrar en una especie de unidad, de comunión, ¿sí? Porque hay algunos pequeños tratados por ahí, de hecho, hay algunos pequeños, pero es muy pequeño, es muy corto y no duran, o sea, se pierden en el tiempo, siempre va a haber algo que ocasione eso. Por eso en un momento decía, si se va a dar esa unidad, yo creo que va a ser en un tiempo muy difícil, tal vez para todos los cristianos, y que esa unidad la puede concretar únicamente Cristo, porque nosotros, en nuestra condición humana, claro, queremos y todo eso, pero aún estamos invadidos de esa duda como seres humanos, de esas diferencias que aún las vemos y que Cristo no ve en realidad, ¿no? Entonces, se podría dar una unidad, sí, pero no creo que sea una unidad que realmente funcione. Eso diría de mi parte. Ya. Bueno, se decían que el Papa Francisco creo que ya tenía como acercamientos, ¿no? Con el patriarca de los ortodoxos, pero justamente no se concretó en cuanto a, me parece que una de las cosas que tenían como discrepancia o que hay discrepancia en eso es las fechas de la celebración de la Semana Santa, porque ellos como que la tienen fija, ¿no? Como una fecha establecida. Y en cambio nosotros en la Iglesia Católica va variando. Entonces decían que esa era una de las situaciones que había y que según el Papa quería hacer como esa unificación también para que coincidiéramos, como sucedió este año, ¿no? Que coincidimos en fechas. Sí, claro, eso también es un avance porque, bueno, sí, es el Papa Francisco justamente el que quería modificar eso, ¿no? Que al menos entre Oriente y Occidente podemos celebrar las fechas importantes como Semana Santa en una misma fecha. Me imagino que lo mismo ocurriría para la Natividad del Señor, porque en Occidente es el 25 de diciembre, pero en Oriente no cae en el 25 de diciembre, es el 7 de enero. Entonces, estas modificaciones, no sé, claro, tal vez cambiarían algunas cosas, pero lo importante es que no estamos conmemorando un día, no sé, eh, ¿cómo lo digo? Festivo, no sé, estamos conmemorando en sí los hechos de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él ha vivido. Eh, no importa si tenemos una fecha establecida, si nos guiamos por los calendarios lunares o solares, esos cálculos, pero al menos para compartir estas fiestas en un solo día, o sea, la fecha, mejor dicho así, se estaría tratando como de utilizar el calendario juliano en este caso, que es el que utilizan los ortodoxos. Ya. A ver, dice Romana Católica, dice, pero algunos ortodoxos dicen que Roma tiene que regresar a la ortodoxia porque nos hemos separado de ella.
Sí, muchos ortodoxos dicen esto justamente ¿por qué? Por lo que dije hace unos minutos, que Roma habría caído en heterodoxia porque aumentó, ¿no? Literal. Aumentó ciertas cosas como el credo, el filioque, dogmas como el de la Inmaculada Concepción, el del purgatorio. Entonces, justamente por estos temas es que dice, Roma se ha alejado de la ortodoxia, ha caído en heterodoxia y por lo tanto debería volver a la ortodoxia auténtica. Ya. Y a ver, bueno, esa parte no sé si se me habrá escapado. ¿Qué es la heterodoxia? La heterodoxia es lo contrario a recta doctrina, es lo que es diferente, una diferente doctrina, una doctrina desviada, por así decirlo. Ya. Y a ver, ¿qué dice acá? Jan dice, usamos calendarios distintos. Supongo que es de lo que estábamos hablando anteriormente. Y acá nos dice heterodoxia, esa la palabra. Bueno, ya nos explicaste eso de heterodoxia que es. Y, Exacto. y bueno, entonces, en cuanto a que los ritos orientales, como el que tú tienes, que es el católico copto, son más cercanos a esa iglesia ortodoxa en cuanto a su liturgia, sus ritos, o no, y por qué. Nosotros, los coptocatólicos que estamos en comunión, sí estamos muy cercanos a lo que es la ortodoxia. Al menos los coptocatólicos y, por ejemplo, también los melquitas, los ciro-católico, sí, los ciro-católicos, perdón, mantienen la riqueza litúrgica incluida dentro de esa riqueza litúrgica hasta la ortodoxia. Se cree prácticamente lo mismo que los ortodoxos. Somos ortodoxos, eso lo digo, somos ortodoxos. La única diferencia es que estamos en comunión con Roma, nada más. Eso es lo que nos hace diferentes a los demás ortodoxos, porque los demás ortodoxos tienen sus patriarcados y todo eso, sucesión apostólica legítima, pero el detalle de ellos es que no están en comunión con quién, con el obispo de Roma. Nosotros, en cambio, sí reconocemos esa comunión, también tenemos patriarcas, algunas autoridades representativas dentro de la misma, pero mantenemos la riqueza oriental, toda la riqueza oriental. Es por eso que nos confunden mucho con los ortodoxos. Hago algún vídeo, algún live o algo, me dicen, eres ortodoxo. Y digo, claro, soy ortodoxo, pero soy católico, estoy en comunión con Roma. Y dicen, entonces generalmente a estos católicos orientales o sui juris, porque tenemos derecho propio, eso es lo que nos distingue de nuestros hermanos ortodoxos que no están en comunión, pero que sí son mayoría. Ya. Esa parte es interesante porque así por lo que nos has estado comentando, las veces que hemos platicado una vez al mes respecto a los ritos orientales, pues sí, son como más cercanos precisamente a la ortodoxia oriental, ¿no? Pero Así, pues esa parte es interesante y es rica porque tienen, como tú dices, la comunión con el Papa, pero presencian o tienen todo el rito que tienen en las iglesias en Oriente. así es, esas son las pequeñas diferencias que, pues bueno, que tenemos, ¿no? Entre católicos orientales y ortodoxos. Somos ortodoxos, claro, aunque a nuestros queridos hermanos no les gusta que digamos eso, que somos ortodoxos, porque también dentro de ese celo está la importancia de mantenerse tal cual en la iglesia que corresponde, que es la ortodoxa, ¿no? Porque los que estamos en comunión ya somos una comunidad que, por así decirlo, de la comunión con los ortodoxos, pero que mantenemos, ¿no? Tradiciones, que uno ve y dice, este es ortodoxo. Claro, todos somos, pero en comunión. Sí, y eso no les ha de gustar tanto a los ortodoxos de decir, no, pero ¿por qué? Si tú eres católico. Sí, exacto, es justamente. Mira. Y bueno, en cuanto a, sabemos que
dentro de nosotros también el rito latino y el rito oriental, hay diferencias en cuanto a la cuestión de los santos. También las hay, me imagino, con respecto a ellos, ¿no? De los santos, claro, sí, hay diferencias sobre esto de los santos. Los santos que compartimos en común, ya en anteriores programas creo que ya lo había mencionado, es hasta ese concilio, ¿no? El concilio de, bueno, con la ortodoxia no calcedónica se comparte en general hasta el concilio de Calcedón o hasta el concilio de Éfeso. Pero ya entre católicos latinos y ortodoxos bizantinos van a tener santos en común hasta el momento del cisma, del 1054. De ahí para adelante ya no se comparte, ¿no? Ya no se comparte a estos santos. Ya. Y podríamos, no sé, hablar de que ellos tienen una concepción distinta de santidad y por esa razón también ellos tienen santos diferentes. No es tan diferente el concepto de santidad, en realidad son iguales, solamente que la ortodoxia oriental, para llegar a esa santidad, necesariamente se habla de lo que es la theosis, la divinización, la divinificación personal, ¿no? Que cada cristiano tiene que seguir. Entonces, en Oriente ese es el punto principal, incluso para que alguien también se considere santo. Mientras que en Occidente no se habla tanto de ese aspecto, ¿no? Más se fija no sé, en milagros, que en algunos hechos, algunos escritos, pero para que se me entienda, en términos occidentales sería virtudes en nivel heroico de santidad, ya llegando a una perfección espiritual. Entonces en Oriente se observa más eso. Y es por eso que de acuerdo a eso también se va a canonizar mejor, ¿no? So, y bueno, entonces determinamos que ortodoxia podríamos ser todos porque estamos apegados a Dios o a Cristo, ¿no? Como cristológicos. O a ver, tú defínelo mejor. Somos ortodoxos también los católicos porque mantenemos la recta doctrina. Por ejemplo, como mencionaba en el Concilio de Nicea, ¿qué se establece ahí contra Arrio? Arrio que planteaba que Cristo es únicamente hombre, ¿no? Que es como un profeta más. Pero a defensa de eso, San Atanasio que dice, no, Cristo es Dios. Entonces, si nos ponemos a fijar tanto católicos latinos, ortodoxos bizantinos y ortodoxos no calcedónicos, creemos lo mismo, la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. Incluso tenemos en común que en el Concilio de Éfeso, la maternidad de María, que es Madre de Dios, y ya hablando ahí de que Cristo realmente es Dios y hombre verdadero, que su encarnación, que es tan mística, el Logos hecho carne, o sea, el Verbo hecho carne, y ahí entra ya esa parte de la ortodoxia ya cristológica incluso, ¿no? En cada momento, de hecho. Ya. Entonces, esas cosas tenemos en común. ¿Y por qué ha sido tan satanizada precisamente esa palabra? ¿O ¿Cuál? malentendida? ¿La ortodoxia o si no? La ortodoxia. No ha sido satanizada en sí, sino simplemente que por el celo, por decir recta doctrina, se lo ha ido como que distorsionando, se lo ha ido tomando tan a pecho, por así decirlo, porque si hablamos con un ortodoxo, capaz hasta dice, soy ortodoxo y no soy católico, se equivoca. Incluso el ortodoxo es católico, porque el término católico abarca toda la iglesia. Entonces, decirse ser ortodoxo no es tampoco malo. Decirse ser católico tampoco es malo. Porque en sí estamos compartiendo esas cosas en común. O sea, tenemos recta doctrina, tenemos una recta fe, sí, sí la tenemos. Mira. Esa es porque sí, cuando nos planteas la palabra ortodoxia, pues sí, inmediato nos vamos con los ortodoxos. Y me imagino que a los ortodoxos también les plantea esa idea, ¿no? Ah, están hablando de mí.
Pero si nos podemos analizar la palabra como tú nos estás comentando, pues sí, nosotros también venimos siendo igual ortodoxos, aunque no les guste tanto a ellos. Claro, porque en Occidente igual se mantiene esa ortodoxia, claro, también con una visión occidental, pero han tenido su papel importante también dentro de la iglesia, en los concilios y todo eso. Occidente ha estado presente ahí también en ese papel de la defensa de la ortodoxia, por eso hay padres también ortodoxos dentro de la misma iglesia latina, como San Agustín de Hipona, San Ambrosio, San Agustín. Ya lo mencioné a, ¿cómo se llama este santo? Ya se me fue el nombre, pero hay tantos, ¿no? Hay tantos también de la parte latina, pero son padres también, padres de la iglesia, pero también de la ortodoxia, los padres orientales y occidentales. La Romana Católica dice, ¿por qué piensan que ser católicos es solamente Roma? Claro, o sea, la hermana se refiere a que cuando escuchan el término católico, por ejemplo, generalmente uno dice, soy católico y ya directamente dice, se refiere a la iglesia católica, pero la latina, la de Roma. No, sabemos que la iglesia católica en su término catolicidad universal abarca a todas las iglesias con sucesión apostólica, eso incluye también los ortodoxos, no solamente Roma. Entonces la gente como que ya está acostumbrada a escuchar católico y dicen, ya es la iglesia del Papa. No, estamos hablando de toda la iglesia, entonces tal vez lo más correcto sería decir la iglesia de Occidente o la iglesia católica latina, y a nuestros hermanos ortodoxos son católicos, una iglesia católica ortodoxa, bizantina, o de Constantinopla, de Antioquía, que son diferentes, pero son católicos. Pero ellos también prefieren decirse a sí mismos como ortodoxos, porque están muy apegados a ese término de ortodoxos. Incluso los latinos también tendrían ese derecho de decirse ortodoxos, claro, pero no lo utilizan. Hasta el momento he visto que no lo utilizan y se han quedado con el nombre católicos. Entonces se queda ahí y así va la cosa. Aunque en las doctrinas esenciales compartimos lo mismo, creemos lo mismo, no somos diferentes. Y pues en ese punto, claro, somos ortodoxos. Ambos, todos. Ya. A ver, otra vez, Romana Católica dice, y se olvida de la universalidad, una iglesia santa católica, apostólica y ortodoxa. Exacto, eso es lo importante. En el credo dice, ¿no? Creo en una iglesia que es santa, católica y apostólica. Y la ortodoxa, claro que es ortodoxa, ¿por qué? Porque tenemos una recta doctrina. Ya. Bueno, ahorita vamos a ir hacia un video. Este video es de un sacerdote mexicano que nos va a plantear desde su punto de vista, claro, el del Padre José de Jesús, acerca de las diferencias que él considera que existen entre la Iglesia Católica y Ortodoxa. Y ahorita regresamos de nueva cuenta con ustedes para platicar al respecto y también que nos des tu parecer respecto a este video. Nada más déjenme ponerlo aquí y bueno, no sé si gustes agregar algo antes de irnos al video. No, simplemente eso, que debemos tener como cristianos todos clave, ¿no? Los significados de la palabra, católico, ortodoxo, y a veces mucho nos confundimos y decimos católicos y ortodoxos, ¿no? Cuando en realidad ambos somos católicos, e incluso hasta ortodoxos nos podemos decir, pero no olvidarse nunca de que somos cristianos en común, ¿no? Eso es lo importante. Ya. Ok, ahorita entonces regresamos y comentamos un poco al respecto de lo que nos va a platicar el padre. En unos instantes volvemos. Más déjenme ponerlo en el video. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Y voy yo. Unidad entre los grupos de cristianos. ¿A qué se refiere esta semana? A que el nombre de cristianos lo llevan distintas denominaciones religiosas que aceptan a Cristo como Dios. Sin embargo,
hay diferencias entre un grupo y otro, por ejemplo, entre los católicos, los protestantes, los evangélicos, los luteranos y también entre los ortodoxos. Y a propósito de esto, algunas personas me dicen, entonces, ¿cuáles son los verdaderos cristianos? Todos los grupos que seguimos a Cristo podemos llamarnos cristianos. Y por esto viene una segunda palabra como cristiano católico, cristiano ortodoxo, cristiano luterano, cristiano anglicano, etc. Y la gran diferencia, me preguntan, entre los ortodoxos y los cristianos católicos, ¿cuál es? Voy a tratar de responder con estos puntos que he anotado. Primero, los ortodoxos son cristianos pero no católicos y tienen un patriarca en cada uno de los llamados 15 países ortodoxos, por lo que no dependen del Papa. Aquí les explico brevemente. Cuando los apóstoles empezaron a llevar el Evangelio, iban fundando una comunidad y otra y otra y otra, y ellos continuaban su camino. Y en cada comunidad iban poniendo a un obispo, a un encargado de esa región. Para el mundo ortodoxo, esta tradición de que cada región tenía un encargado especial en cuanto a la liturgia, en cuanto a la unidad, en cuanto a la caridad, siguió siendo importante. Por lo tanto, cada uno de ellos son, vamos a decir, independientes, pero siempre trabajan en colegialidad. Cada uno de ellos se considera importante y entre todos ellos no hay nadie que sobresalga. A diferencia de en la Iglesia Católica, que llegó un momento en que dijeron, muy bien, entre todos los obispos, entre todos los dirigentes de la Iglesia, vamos a considerar al obispo de Roma como el más importante de todos, cosa que los ortodoxos no aceptan. Ellos no consideran que el Papa tenga mayor importancia que los patriarcas en cada una de sus regiones. Por lo tanto, la Iglesia Ortodoxa se originó, como la nuestra, en tiempo de los apóstoles y su credo se estableció entre los siglos IV y VIII, por lo que su doctrina se funda en las enseñanzas de los 3 primeros concilios ecuménicos, que también los cristianos católicos aceptamos: el de Nicea del año 325, el de Constantinopla del año 381 y el de Éfeso del año 431, en el que especialmente se subraya que la Virgen María es Madre de Dios. Por lo tanto, esta fundamentación en estos 3 concilios hace que los ortodoxos tengan un credo muy semejante, casi igual al de los católicos. Lamentablemente, por diferencias con el Papa, la Iglesia Ortodoxa y Católica se separaron en el año 1054, en lo que se conoce como el cisma de Oriente y Occidente. Esto significa que antes del 1054, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa estaban sumamente unidas. En cuanto a los dogmas sobre la Santísima Trinidad, los ortodoxos y católicos creemos en un solo Dios que es uno y trino. ¿Tienes una hernia? Es decir, en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, las diferencias de credo entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa se centran en la relación que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica y los evangélicos o protestantes creemos que el Espíritu Santo proviene y del Padre y del Hijo, proviene del Padre y del Hijo. En cambio, la Iglesia Ortodoxa cree que el Espíritu Santo no proviene de Cristo, sino únicamente de Dios Padre, no solamente de Dios Padre y no de Padre e Hijo. En relación al dogma en cuanto a la Virgen María, los ortodoxos no reconocen el dogma de la Inmaculada Concepción, y en relación a lo que sucede después de la muerte, los ortodoxos no creen en el purgatorio. El calendario eclesiástico o litúrgico de los ortodoxos
es juliano, por lo que celebran la Navidad el 6 y el 7 de enero. ¿A qué me refiero juliano? A el calendario que se funda en Julio César y no en el calendario gregoriano que se funda en el Papa Gregorio, que tuvo vamos a decir, una puntualización en la forma de medir el tiempo y los años. En las iglesias ortodoxas, esto es interesante porque si llegas a visitar una, no hay bancos para sentarse, por lo que en las misas grandes como las de Navidad pueden durar toda la noche los sacerdotes en esta liturgia y todos en este momento, ya que la celebración puede durar toda la noche, ¿qué hacen si no hay bancas? Pueden permanecer o de pie o de rodillas. En algunas particularmente hay como bancas en las orillas para las personas mayores, pero ellos generalmente están o de pie o de rodillas. En cuanto a los sacerdotes ortodoxos pueden casarse y tener hijos. Para ellos no es obligatorio el celibato. Los ortodoxos, para persinarse, no le hacen como nosotros, sino ellos juntan estos 3 dedos para indicar la Santísima Trinidad y estos 2 significarían la unidad de Cristo, Dios y hombre. Pero ellos se persignan de derecha a izquierda, por lo que hacen así, así, después derecha e izquierda, a diferencia de los católicos que hacemos así, así, izquierda y luego derecha. En cuanto al lugar de reunión, aquí en México, la Catedral Ortodoxa de la Ciudad de México está dedicada a San Jorge, santo importante para los ortodoxos, y se encuentra en la calle de Tuxpan, número 30, en la colonia Roma. Y quizás la iglesia más grande, más moderna, ortodoxa, se encuentra en Bosque Real, Naucalpan, y se conoce como la Catedral de San Pedro y San Pablo. ¿Qué tan nueva es? Bueno, fue consagrada apenas en el año 2011 y es una catedral bellísima con muchos iconos, porque un punto importante para finalizar es que los ortodoxos no pueden tener ninguna imagen de bulto, por ejemplo, como este Cristo o como las esculturas que conocemos siempre de los santos. Ellos utilizan siempre imágenes pintadas, nunca en escultura. Y precisamente a sus imágenes les llaman íconos o iconos, y hay una parte importante en las catedrales que se llama por eso iconostasio. Oremos por la unidad entre todos los cristianos y recordemos que especialmente a partir de el Papa Paulo VI, la unidad entre cristianos católicos y ortodoxos es cada vez más fuerte. Que Dios les bendiga. Por favor, pónganle. Vamos a regresar. Y ya regresamos. ¿Qué te pareció el video, Mateo? ¿Y qué quieres añadirle o qué quieres refutar? Bueno, sí, ubico a Padre José, hace unos buenos videos, me gusta. Sí ha dado como puntos importantes, interesantes. Tal vez en el punto donde explicaba, por ejemplo, de los concilios que acepta, se refería más a los ortodoxos no calcedónicos, porque los ortodoxos calcedónicos aceptan los 7 primeros concilios ecuménicos. Entonces, en ese punto tal vez uno se confundiría y diría, ¿cómo es eso? Eso. Y los ortodoxos sí son católicos, son parte de la universalidad de la iglesia. Tal vez el padre se refería a que no son parte de la comunión con la iglesia católica latina. Eso, aclaran esa parte. Porque muchos dicen, los ortodoxos no son católicos. Claro, pero no son católicos en el sentido de la comunión con Roma. Pero ellos sí son católicos, son miembros de la universalidad de la iglesia. De ahí para adelante, pues no vería algo más, porque tiene razón, en las iglesias orientales se utilizan más iconos que escultura. Se tienen estos espacios, lenguas litúrgicas diferentes, los sacerdotes, obvio, eso sí también, sin olvidar,
Hay tanto casados como también hay célibes. Entonces esas cosas, tal vez un poco diferente a Occidente, son los que nos va a diferenciar. Mira, eso sí, que fue interesante ese video también y lo que tú nos estás añadiendo. Y bueno, Romana Católica nos dice, entonces cambiaré mi nombre como Romana Ortodoxa. Ahora sí le daré la razón a los demás hermanos. Yo hice eso. Si ven mi cuenta actual de TikTok, de YouTube, de Instagram, al lado de católico ahora dice ortodoxo. Sí, sí, ese sí lo vi. Vale. Digo que como todos tenemos esa idea de ortodoxia, ortodoxo y la iglesia ortodoxa, dije, a ver, espérame, como católico ortodoxo. Ujú. Pero Sí, hasta hoy entiendo realmente el significado de la palabra. Y claro. bueno, Romana Católica dice, tremendo video, me encantó, va a ser material para el grupo, este está súper, súper edificante. Sí, la verdad, el Padre José de Jesús, no porque sea mexicano, pero tiene muy buenos videos, ha hecho videos sobre muchos temas, incluso tiene varios de visitas a Tierra Exacto. Santa. Esos son buenísimos porque te va llevando espacio por espacio de todo lo que vivió Jesús y en los lugares en donde estuvo, ¿no? Así Y es. luego nos dice, por fin un sacerdote explicando las riquezas, se me hizo la piel chinita, hay esa matriarca romana de veras. El iconostasio es parte del altar, de lo que decía el padre, ¿no? Que se ponía el iconostasio, no imágenes de bulto, ¿no? Sí, el iconostasio tiene un papel fundamental dentro del templo y es el recordatorio al templo de Salomón. Vemos el templo salomónico que hay una parte de la nave y hay una división justo del lugar santo, ¿no? Donde solo ingresan los sacerdotes, los que sirven en el templo. Lo mismo ocurre en los templos ortodoxos. Van a ver una especie de biombo, o sea, el iconostasio, con un montón de iconos. Eh, Cristo siempre va a estar a este lado, a la derecha de Cristo va a estar la reina, es decir, Teotocos, y también otros iconos más, ¿no? Entonces, la puerta real, por donde ingresa el sacerdote, unas puertas menores, por donde ingresan los diáconos, y en el interior está el altar, que es el espacio más sagrado, ¿no? Entonces es como una especie de recordatorio del templo de Salomón. Es como una, sí, podría decirlo, es como un modelo, ¿no? Semejante a eso. Ya. Y bueno, a ver, ya nos dice, los sacerdotes no se pueden casar, un hombre casado sí puede ser ordenado sacerdote. Sí, eso sí, es realmente, eso sí. Eh, Esto de que, estuvieron preguntando hace tiempo de que si uno estando casado puede ser ordenado sacerdote, no. Necesariamente tiene que estar casado y tiene que existir incluso el consentimiento de la esposa, ¿no? Si este quiere ser sacerdote, tiene que existir consentimiento de la esposa para que ésta pueda ejercer el sacerdote. O en el mejor de los casos, aquellos que son monjes, también que se van a ordenar sacerdotes, pero son célibes, y estos tienen un camino a ascender al episcopado, ¿no? Para que sean obispos. Mientras los casados, los sacerdotes casados, simplemente van a llegar hasta el presbiterado. En el caso en que enviudaran, claro, también podrían también ascender al episcopado, se podría decir. Ya, a ver, déjame ver, porque estos muchachos escriben mucho. Dice, un sacerdote que queda viudo no puede volverse a casar, se vuelve monje. Exacto, así es. Mm, Luego dice, para ser obispo o patriarca necesariamente sí se necesita ser célibe o viudo. Los casados no pueden ser hombres casados. Sí. Exacto. Mira, o sea que sí necesitan ser o totalmente célibes o viudos. Sí, O sea para el, que, epi- para el episcopado, ¿no? Porque ya es un trabajo mucho más centrado, más dedicado, mejor dicho de esa manera. Entonces, ya es como que uno consagrado completamente ahí.
A diferencia que en Occidente, claro, el sacerdocio sí o sí es célibe, ¿no? Sí, Exacto. A ver, Romana Católica dice que culpita si la matriarca le encanta el tema. No, por eso dije, la matriarca romana. A ver, Jan dice, el iconostasio representa la Jerusalén celestial, por eso el altar está más arriba que el nivel del suelo. claro, sí hay también ese nivel, ¿no? De unas escaleras, que justamente lo que dice el hermano, ¿no? Representa ese Jerusalén. Ya, y nos dice, y las escaleras son la conexión del cielo y la tierra, Exacto, y el cielo es el altar. así es. Mira. Y ahorita regresando a esta palabra de ortodoxia y heterodoxia, estas dos palabras se pueden utilizar solamente en cuestión de religión o se pueden aplicar en otros ámbitos. Generalmente es usado en términos de religión, pero también en términos jurídicos también solemos utilizar el término de recta doctrina como ortodoxia, ¿no? Como una sana doctrina legal, digamos, y heterodoxia como aquella que está fuera de lo legal. Entonces, no solamente se limita a los términos de fe o de religión, también se extiende para otras ramas, sea jurídica, puede ser incluso científica. Sí. Ujú. Sí, porque te digo, la verdad al principio, pues sí, al escuchar esa palabra nos remitimos inmediatamente a la iglesia ortodoxa, pero la realidad es que ese término se puede utilizar para toda la iglesia, tanto la Claro. ortodoxa como nosotros como católicos, ¿no? Sí, como católicos latinos, eso sí. Ah, y bueno, dentro de, a ver si no se nos escapa algún punto de este tema, a ver tú, ¿cuál quisiera resaltar en este momento que creas que se nos ha ido a comentar al respecto? Diferencias entre Oriente y Occidente. Ha debido notar en la Sagrada Eucaristía que los ortodoxos y los católicos orientales utilizamos la sagrada forma, pero con levadura, a diferencia de Occidente que utiliza levadura. Textos bíblicos, claro, compartimos el del canon de 73 y todo esto, pero en algunas tradiciones hay más, se conservan más textos, tanto en el Antiguo Testamento como algunos del Nuevo. ¿Qué más podríamos añadir? No se cree en el purgatorio en la parte oriental. Y también la diferencia sobre lo que es la Inmaculada Concepción, partiendo de la diferencia entre pecado mortal y pecado original. Es un tema bastante eh, discutible en realidad, este tema, pero partiendo de ese principio incluso podríamos entender lo que es la dormición de la Theotokos o la Asunción de María, ¿no? Mientras en Occidente se habla que María no pasó por la corrupción de la muerte, pero en Oriente sí ha pasado por la corrupción de la muerte por su condición humana, no por su naturaleza humana. Y en Occidente se hace una interpretación más diferente, ¿no? Que nació sin pecado, que fue concebido sin pecado, entonces por lo tanto no debería pasar necesariamente a la corrupción de la muerte. Temas, ¿no? Que son diferencias en realidad entre Oriente y Occidente. Ya, a ver dónde estoy, dice Jan, que el canon bíblico y Etíopes 88. Sí, el de los etíopes es muy extenso, que tiene 88 textos en su Biblia, ¿no? Hasta los mismos cristianos coptos, claro, manejamos la de 73, pero oficialmente con la Septuaginta del Antiguo Testamento se vienen más textos en realidad. Lo mismo ocurre con la Iglesia de Antioquía. Los armenios creo que incluso tenían un poco más, ahora que recuerdo, creo que tenían como 78 o 76 por ahí en su canon de ellos. Entonces eso va a variar un poco también, ¿no? En Oriente, porque en Occidente, claro, como establecidos tienen el 73, claro. En Oriente, perdón, se respetan los 73,
pero también se prefiere mantener esos otros textos. Bien. Luego dice Jan, los bizantinos, el canon varía del patriarcado, de 74 o 80 libros. Sí, eso sí. Los de Antioquía, si no me equivoco, deben tener un poco más. Los de Constantinopla me imagino que debe variar hasta cierto punto, porque tienen algunos textos eh, bíblicos que no se encuentran en la Biblia latina. Entonces, entre orientales tenemos esa variedad de textos aún en nuestras Biblias. Ya. Y por cierto, ¿Jan es católico o es ortodoxo? Bueno, Mi querido hermano es melquita, es ah, de la tradición de la iglesia de Antioquía, también conocidos como melquitas, pero que están en comunión con la iglesia de Roma, y ellos recalcan bastante la ortodoxia bizantina, y pues son ortodoxos tal cual, solamente que la diferencia es que están en comunión con Roma, al igual que nosotros. interesante. Y bueno, a ver, ya perfilándonos hacia el final, ¿cuál sería tu conclusión de este tema? Y también de qué más te gustaría hablar de lo que no hemos tocado en algún momento. Conclusión del tema. Bueno, yo creo que todo cristiano, tanto católico latino, también no debemos encerrarnos únicamente en nuestro pequeño mundo, en este globo, donde muchas veces he escuchado, la Iglesia Católica Romana es la única Iglesia de Cristo, o la Iglesia Ortodoxa es la única y verdadera Iglesia de Cristo. No siempre, en algún momento he debido ver que hay personas que dicen esto, pero no, debemos dejar de lado eso y ver desde realmente ojos cristianos que la Iglesia de Cristo no se limita únicamente a Roma, no se limita únicamente a Bizancio, o a los coptos, sino que abarca a todos. Somos católicos, eso, somos cristianos, somos hermanos en la fe. Tendremos diferencias, sí, tenemos diferencias grandes, pequeñas, pero tenemos un único Señor, y eso es lo importante y lo que reconocemos. Cristo, Dios hecho hombre, es lo importante reconocer como cristianos. Y esa Trinidad también es muy importante, y también la maternidad de la Theotokos. Entonces, si vemos desde este tipo de vista todo esto, yo creo que vamos a tener una comunicación más amena, ¿no? Entre Oriente y Occidente, y así al menos llegar a una unidad, una comunión plena, claro, más adelante. Ya. Ana, que es romana católica, nos dice, el Jan hace parte de los administradores del grupo, nuestro hermano el Melquita. Sí, se me hacía conocido, dije, ¿será el mismo Melquita que está en el grupo? Y creo que sí, ¿verdad? Así es. Mira. Y bueno, ahora sí, pues gracias, Mateo. Ahora sí, no te queremos desvelar, porque recordemos, o sea, nosotros aquí en la Ciudad de México, pues estamos bien temprano, son casi las 10 de la noche, pero para Mateo sí son las 12, ya medianoche. Entonces, 11:40. ah, Sí. entonces nos gustaría que hicieras la oración final, y igual, si deseas agregar algo más. Agregar algo más tal vez sería que también como cristianos debemos ser, bueno, debemos ir, a ver, digo esto y lo voy a decir. Es muy preferible también ser parte de la Iglesia de Cristo como cristiano católico, sea romano, sea cristiano católico ortodoxo, o una de las iglesias que están en comunión sui juris, que estar fuera de ella, que estar completamente alejada de ella. Entonces es mejor estar dentro de esa casa de Cristo, ¿no? De la Iglesia del Señor. Mantenernos ahí. Esas son las diferencias que tengamos, pero es la Iglesia de Cristo. Contamos con sucesión apostólica, y que es algo que eso nadie nos lo va a quitar. Y entonces yo digo,
preferiblemente ser o pertenecer a una de estas iglesias que alejarnos muy lejos a las sectas, por ejemplo. Mira. Y para el siguiente tema, ya que del siguiente mes, ya que anda por aquí Jan, que lo he estado viendo y que es el Melquita, ¿por qué no hablamos de la iglesia del rito Melquita y que también participe él, así como lo está haciendo, pero que también entre en el enlace? A ver Claro, si le sí, gustaría a Jan, ¿no? Que estuviera Jan, estuvieras tú también. Ujú. O sea, sí, obviamente hermano. tú, encabezando esto de platicarnos el rito Melquita, y lo invitamos a él siendo practicante del rito, ¿no? Sí, porque el hermano sabe bastante de lo que es de la iglesia melquita y nos compartiría un montón de cosas, la verdad, sí. Sí, ahorita que lo vi tan activo, dije, bueno, ¿por qué no? A la siguiente lo invitamos a él también que se una a nosotros. Ya estaré acordando contigo las fechas. Normalmente pueden ser los últimos 2 miércoles de cada mes y pues también para que se vaya organizando él. Así es, hermano Gian, anímese. Sí. Y ahora sí, la oración final que nos quieras hacer esta noche, Mateo. Bueno, pues les voy a compartir la confesión que tenemos los cristianos coptos. Es una confesión cristológica que se suele rezar luego del credo en realidad. Entonces las comparto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Sí, creemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios, el Hijo unigénito de Dios, el Logos del Padre, que antes de todos los siglos nació del Padre, según su divinidad. En los últimos días Él descendió y se encarnó del Espíritu Santo y de María la Virgen y se hizo hombre. Fue concebido y nació sin pecado. El que salva a nuestro linaje se encarnó y se hizo hombre, sin separación, sin división, sin confusión. Vivió sobre la tierra y nos hizo el bien. Fue crucificado por nosotros en la carne bajo Poncio Pilato. Padeció, murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos al tercer día. Subió a los cielos y se sentó a la derecha de su Padre. Entonces vendrá en su gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Ofrecemos esta confesión con fe. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron esta noche con nosotros y gracias Mateo por estar de nueva cuenta platicándonos acerca de estos temas tan interesantes como este de la confusión entre la palabra y la iglesia ortodoxa. Claro, eso sí, estamos siempre aquí para compartir estos temas. Agradecerle a usted, aquí a Foro Católico, por siempre, ¿no? También esta invitación, este foro. Muy agradecido y pues Dios mediante, ¿no? Estamos aquí. Así es. Bueno, te dejamos y que tengas una buena noche. Igualmente tengo una bendecida y reparadora noche en Cristo. Gracias igualmente, Mateo. Bye. Bye, bye. Y bueno, ya nada más antes de terminar, pues agradecerle a la matriarca romana que anduvo por ahí, a Andrea Salas Sanabria, saludos hasta Costa Rica, a Luis Eduardo Chávez Cortés, también saludos, a Janet Rojas, también tenemos por ahí, pues a Jan, precisamente, y pues que se vaya animando para participar en el siguiente programa, ya estaré yo acordando con Mateo respecto a la fecha, y ojalá puedas estar presente para hablarnos o platicarnos un poco más sobre el rito melquita, ¿no? Entonces, pues gracias a todos ustedes por estar esta noche con nosotros, para los que están en vivo y los que nos reproduzcan posteriormente, ya saben, en YouTube estamos como Cineforo Católico, igualmente suscríbanse a nuestro canal y ahora sí los dejo con el canto que escuchamos al principio, déjenme ver, es un canto ortodoxo, ahorita les digo, creo que es egipcio. Y bueno,
Nada más como la próxima semana, si no me equivoco, tenemos de nueva cuenta a Jesús Gabriel. Jesús Gabriel el próximo 4 de junio y él nos va a estar platicando en esta ocasión sobre la devoción que tiene respecto al Padre Pro, ese sacerdote mexicano que fue muerto en la época cristera. Entonces, para que no se lo pierdan la próxima semana, igualmente a esta hora más o menos estaremos compartiendo con ustedes ese tema. Y pues por ahí tenemos ya preparados varios temas a desarrollar en Cineforo Católico. Entonces recuerden, soy su amiga Aurora de Cineforo Católico y los dejo también sin antes rezar. No nos podemos ir sin rezarle a nuestra Virgen María y vamos a hacer la oración. Contigo hoy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes, ven conmigo a todas partes, y nunca solo nos dejes, y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, déjenme poner una ventanilla para podernos ir esta noche a descansar. Y saludos a todos, porque ahora sí estuvimos internacionales, Mateo en Bolivia, nosotros en México, la matriarca romana en Colombia, y por ahí anduvo nuestra amiga Andrea de Costa Rica, y bueno, ya no sé de dónde sea él, pero estaremos en la siguiente semana. Gracias, matriarca romana, por los comentarios. Y gracias de nueva cuenta a Mateo. Que Dios los bendiga y que tengan una bendecida noche.